Antes de que el primer grito se partiera en dos contra las paredes del callejón, ella ya había aprendido a escuchar su propio cuerpo. El aire entrando a ráfagas, la garganta tragando seco, los pies calculando sin permiso dónde apoyarse. Si no fuera por el sonido del llavero chocando con el hierro, quizá hoy no estarías escuchando esta historia. Ese tintineo, mínimo, fue la cuerda que tiró de todo lo demás. Se llama Alma. No es una heroína, no corre maratones, no colecciona hazañas. Es una chica de 24, con un trabajo que le deja olor a detergente en las manos y con ese caminar de quien prefiere no llamar la atención. Volvía a casa por la ruta de siempre, la más corta pero la menos cuidada, 2 farolas fundidas, una tienda de repuestos para coches con un letrero que había perdido la R y parecía un gesto cansado, y un solar donde la maleza crecía como si nadie la viera. A esa hora, casi medianoche, el barrio no era exactamente peligroso, pero se daba mañas para parecerlo. Los hombres estaban ahí. No salieron de una película, no tenían máscaras ni frases ingeniosas. Eran 5 y estaban aburridos. Se apoyaban contra la pared y dejaban que las horas se les escurrieran entre insultos y humo. Uno le dijo «¿Dónde vas tan deprisa, muñeca?», pero lo dijo sin ganas, como quien repite una línea que ya no cree. No hicieron falta más palabras. Se despegaron de la pared y caminaron tras ella. Alma notó esa vibración rara que tienen los pasos cuando empiezan a querer parecerse a los tuyos. Se tanteó el bolsillo, móvil, llaves, el llavero del coche del trabajo que había tenido que llevarse a casa porque a última hora entró una clienta y todo se retrasó. No tenía spray, ni navaja, ni nada que sonara a película de venganza. Tenía su cabeza, 2 piernas y un mapa mental de su barrio con apuntes escritos a fuego por su madre. Cuando dudes, vete a la luz. Si hace falta, haz ruido. No mires al suelo, mira trayectorias. Y ese botón negro del llavero, el de la alarma. El primero que se acercó no le cortó el paso del todo. Fue una diagonal torpe, casi un tanteo. Alma giró el cuerpo lo justo para obligarle a corregir. Cuando alguien corrige, pierde medio segundo, dijo su padre una vez. Medio segundo era oxígeno. Lo aprovechó. Buscó la calle que desembocaba en la avenida. Sabía que a esa hora todavía pasaban un par de buses nocturnos y que había taxis cazando carreras sueltas. El plan no era derrotar a nadie, era llegar a ojos. El segundo hombre aceleró y le rozó la mochila. En ese gesto, se desvió 1 centímetro, lo suficiente para que Alma viera el hueco entre su codo y la pared desconchada. Se coló por ahí con el cuerpo entero convertido en intención. La correa de la mochila chirrió, pero no se rompió. Siguió. La boca no le pedía permiso para gritar todavía, pero el diafragma estaba en la puerta. La campana que colgaba fuera de la tienda de ultramarinos sonaba siempre ridícula de día. Por la noche fue un sirenazo antiguo. Alma la tiró con un gesto desesperado, notó el metal frío morderle los dedos, y la agitó como si fuera un instrumento de orquesta y esa calle, una sala principal. Golpeó también la chapa con el manojo de llaves. Metal contra metal. El lenguaje que entiende un barrio cuando duerme. Una ventana se encendió en un segundo piso. La cortina se movió, pero la cara no asomó. Una voz vieja preguntó, ¿pasa algo? Alma no se detuvo a explicar. Señaló hacia atrás y gritó, ayuda. La voz apagó la luz. No por indiferencia. A veces el miedo sabe contar y decide no exponerse. A veces la ayuda es otra cosa. Frente al taller mecánico, Alma ya tenía la respiración convertida en un motor calado. Sabía que la reja vibraba si la golpeabas en el centro. Sabía también que los gatos dormían encima de capós con la dignidad de los dueños reales. Golpeó. El hierro devolvió un ruido grave. Los gatos protestaron con maullidos amplificados por el eco de la nave. Del fondo llegó una luz, y con la luz, un hombre con camiseta sudada, un destornillador enorme en la mano y una mirada que decía «Esto no me apetece, pero aquí estoy». «¿Qué pasa?». Fue más un gruñido que una pregunta. «Me siguen», alcanzó a decir Alma. No hubo conversación. El mecánico levantó el destornillador como quien levanta una batuta y golpeó la reja con una decisión que partía el aire. Gritó un nombre que no era de nadie de allí, Juan, y ese nombre inventado sonó a plural. El grupo vaciló un paso y luego retomó. La presa ya tenía rumbo. La avenida estaba a 20 metros. Los coches pasaban con una regularidad tonta, pero suficiente.
Alma apretó el botón del llavero. 1, 2, 3 veces. A 2 calles, un Renault Clio empezó a chillar con ese tono nuevo que tienen las alarmas cuando no saben si asustar o pedir perdón. El sonido se expandió como una mancha rápida. En la esquina, un taxi se detuvo por esa mezcla extraña de curiosidad y oficio. «Súbete», gritó el conductor, abriendo el seguro. Alma no pensó. Se lanzó al asiento trasero. Uno de los hombres llegó a tiempo de golpear la ventanilla con toda la palma. La impresión grasienta quedó marcada como si alguien hubiera querido firmar su mala idea. El taxi arrancó con un tirón corto y claro. En el espejo, los 5 se quedaron cortados por los faros del Clio que seguía quejándose. «¿Te llevan o te persiguen?», preguntó el taxista, con una calma que no era indiferencia, era entrenamiento nocturno. «Las 2 cosas», dijo Alma, y ya con la puerta cerrada, el temblor decidió ocuparle las manos. El taxi no era un refugio perfecto, pero era 4 ruedas con una intención a favor. Un minuto después, cuando el ruido del Clio se disolvió, el conductor redujo la velocidad y habló sin giro retórico. «Te puedo dejar en casa, en un hospital o en una comisaría. Dime cuál. O en donde haya gente despierta». Gente despierta. Alma vio el barrio desde arriba, su casa con la persiana baja, la de su madre en otro distrito con el móvil en silencio, las de sus amigas que cerraban el bar a las 2. La comisaría no le apetecía, le dolía en cierto lugar antiguo del estómago, ese donde guardamos las experiencias que no sabemos nombrar. Pero eligió comisaría. El taxista asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Durante el camino, Alma llamó al 112. No para dramatizar, para aprender su propia voz diciendo «me han intentado agredir». La operadora preguntó si necesitaba asistencia médica. Alma miró sus manos. Había un rasguño viejo, un hilo de sangre nuevo. Dijo que no sabía, que quizá después. La operadora le pidió la ubicación del intento y le dijo que se quedara en línea hasta llegar. Otra voz acompañando es otra cuerda tirando de ti. En la comisaría olía a café tardío y a fotocopiadora. Un agente con cara de domingo la recibió. No hizo chistes. No pidió explicaciones indebidas. Le trajo agua sin preguntar. Tomó nota, calle, hora, número aproximado de agresores, algún rasgo identificable. Alma recordó la mano en el cristal del taxi. El taxista, que había entrado sin buscar foco, se ofreció a declarar como testigo. Dejó su contacto y un gesto breve con la barbilla. No era heroísmo, era oficio. La médica forense llegó con una carpeta y una voz neutra. Te voy a hacer unas preguntas. No tienes que responder a ninguna que no quieras. Te voy a examinar las manos y la zona donde te tocó alguien. ¿Estás de acuerdo? Lo dijo lento, demasiado correcto para esa hora y ese cansancio, y aún así fue un alivio. El examen fue rápido. La médica levantó la vista, anotó, ofreció un folio con teléfonos de una unidad de atención a víctimas. No hace falta que decidas hoy. Puedes venir mañana, o el jueves, o cuando te sientas lista. Cuando salió a la calle, eran las 3:10. El taxi ya no estaba. El Clio dormía en silencio. El barrio había vuelto a ese rumor bajo que tienen las ciudades cuando todavía no amanecen del todo. Alma llamó a Letty. Letty llegó con una sudadera enorme y el pelo recogido a medias. La abrazó de esa manera que no repara nada pero que sostiene el peso justo. No estaba sola, dijo Letty. No era verdad literal, pero algo de esa frase se le quedó pegado a los huesos. Dormir esa noche fue un verbo mal conjugado. A la mañana siguiente, el trabajo olía más fuerte a lejía. Alma miró su recorrido habitual y cambió la ruta por otra con más tránsito. Compró un spray de defensa en una tienda donde el dueño le miró con fastidio administrativo. No vendía heroicidades, vendía objetos. Se descargó una app que llama al 112 en 3 toques y activa el altavoz automáticamente. No estaba jugando a guerras, estaba entrenando hábitos. Letty le propuso algo que primero sonó raro y luego tuvo sentido. Hablar con la presidenta de la comunidad para identificar portales y tiendas que pudieran ser puntos de refugio. Que lo pusieran en un papel visible. Que los vecinos supieran qué timbres abrían sin preguntar si alguien gritaba «ayuda». La presidenta, una mujer de 60 con el don de oler los problemas,
Aceptó sin aplausos y con diligencia. Ponedme un texto corto, lo imprimimos y lo pegamos donde se vea. Ese mismo día, 3 carteles nuevos aparecieron en el barrio, uno en la panadería, otro en la farmacia y otro en el taller del mecánico que había golpeado la reja. En todos, el mismo mensaje: si corres, entra. Aquí te abrimos. No eran blindajes, eran cuerdas. Esa semana, la policía llamó. Habían detenido a 2 de los 5 por un hurto torpe. Les pillaron porque uno tenía un corte en la mano que coincidía con el borde irregular de una campana vieja. Alma no supo si algrar o vomitar. Fue a ratificar la denuncia. Los vio a través de un cristal. No parecían monstruos. Esa constatación, la falta de extraordinario, la golpeó más que cualquier otra cosa. Firmó. Salió a la calle con el coraje y la rabia peleándose por el asiento delantero. El barrio respondió como responden los barrios cuando se les pide con claridad. El panadero dejó la puerta sin pestillo hasta la 1. La farmacéutica puso un timbre más grande a ras de mano. La señora de la ventana que había apagado la luz ahora la dejaba encendida hasta tarde. Pequeñas modificaciones que no cambian el mundo, pero cambian las rutas. Alma aprendió que coches saltan la alarma con un toque de codo y que tapas de alcantarilla hacen más ruido si se pisan al borde. Son conocimientos raros, pero útiles. Las noches siguientes no fueron un descenso en cámara lenta al miedo. Fueron una reorganización. Las manos le temblaban a veces, sí. El pecho le hacía trampa con acelerones inútiles. Pero la cabeza, esa oficina desordenada, empezó a apilar carpetas con nombre. ¿Qué hacer si? ¿A quién llamar si? ¿Dónde meterte si? Metió el silbato en el bolsillo izquierdo y el spray en el derecho. Acordó con Letty una palabra clave por si alguna vez tenía que enviarle un mensaje sin poder explicar. A veces, organizarse es otra forma de respirar. El taxista apareció una tarde en la puerta del trabajo. No para reclamar mérito, sino para dejar un dato: yo paso por tu zona varias veces de noche. Si necesitas un salto, me escribes. Te cobro lo justo y sin charla si no quieres. Alma le sonrió como se agradece una manta tibia en una silla dura. No se volvió amiga suya, no era una película. Pero sumó su nombre a la lista de números que valen más. La médica de la unidad de víctimas la citó para una charla. No era terapia, era un mapa. Le explicó qué significan los plazos, qué pasa con las causas cuando no hay lesiones visibles, qué caminos hay si quieres seguir o si quieres parar. Nadie le empujó a nada, y eso fue raro y precioso. Comprendió que denunciar no es una llave mágica, es un trámite áspero con consecuencias. Decidió seguir, quizá por probar que podía sostener su propia versión de los hechos en un papel con sello. Un jueves, a la misma hora aproximada del ataque, volvió a pasar por la calle de las farolas rotas. No por valentía romántica. Por medir. Llevaba el móvil en la mano, el altavoz listo, la app abierta. No había nadie. El perro de la reja ladró con su voz ronca habitual. Siguió. Llegó al taller. La reja tenía un dibujo nuevo. Con rotulador, alguien había dibujado una campana. Debajo, otro cartel, esta vez escrito a mano y con la letra apretada. Si corres, empuja. Si gritas, es no. No hacía falta un curso para comprender. El juicio no llegó rápido. Nunca llegan. Pero la investigación, sí. Un policía joven, de esos que parecen aún sentirse fuera de lugar con la placa puesta, le enseñó unas imágenes de una cámara de seguridad de un portal. Se veía una sombra pasando, luego otra, luego varias. No era la película que el cerebro pide para organizar. No había resolución suficiente para ver caras. Pero había calzado. Uno calzaba unas zapatillas con una mancha blanca peculiar. Días después, pillaron al dueño de esas zapatillas con un móvil robado que no era el de Alma, pero lo ataba a un itinerario. A veces, el camino no es una línea recta, es un bordado que a ratos se entiende. Alma no romantizó nada. No se convirtió en oradora motivacional. Pero empezó a hablar del tema con 2 vecinas que habían tenido historias parecidas. Se reunían en la panadería después del cierre, con café de termo y galletas blandas. Letty llevaba una libreta donde apuntaba ideas, WhatsApp de alerta del barrio, charla con la policía sobre autoprotección sin tonterías.
lámparas solares para la entrada del solar. Cosas simples. Cosas que se pueden hacer sin pedir permiso a nadie que no sea uno mismo. En una de esas charlas, la farmacéutica contó que por las tardes, cuando se hace oscuro, prefiere sacar el cubo de basura acompañada. El panadero dijo que si alguien corre y grita desde la esquina, él no pregunta, abre. El mecánico se ofreció a hacer un agujero en la reja para poner un pestillo por dentro que se active con un golpe. Si alguien entra corriendo, que pueda clavar la reja un segundo y ganar ese medio minuto que a veces es oro. Acuerdos. Rutinas nuevas. No faltó quien se riera. Un vecino dijo que eso era paranoia, que antes no pasaban estas cosas. Alguien le respondió que antes también pasaban, solo que había menos nombres y menos ganas de pronunciar los que sí había. Discutieron. El barrio aprendía a masticar lo incómodo sin tragarse la lengua. El día de la vista previa, Alma se vistió con ropa que no dijera nada especial. Llegó con Leti. Se sentó frente a una mesa con madera astillada por los años. Habló cuando le tocó. Dijo: me siguieron, me rodearon, me agarraron la mochila, grité, corrí, me subí a un taxi, fui a denunciar. No adorno, no vacío. Cada verbo en su sitio, como ladrillos puestos con una llana paciente. Los acusados escucharon sin cara. El juez, con su burocracia de preguntas, trató de encajar su historia en formularios. La abogada de oficio de Alma fue breve y útil. La de ellos hizo su trabajo. Salió a la calle con esa sensación agria de quien ha pasado por una máquina que no entiende del todo. Y aún así, respiró un pelín más hondo. Pasaron semanas. No hubo noches perfectas ni días sin sobresaltos. Hubo, en cambio, un hábito mullido: caminar por rutas con caras conocidas, mover las llaves con intención, no pedir perdón por sonar la campana si hacía falta. Y sobre todo, hacerse una promesa no épica: si veía a otra correr, ella iba a abrir. La oportunidad llegó una tarde tonta de martes, casi un mes después. Alma iba con el carro de la compra, pensando en una salsa para la cena, en una factura que no se dejaba entender, en nada importante. Una chica dobló la esquina en carrera. No gritaba, pero sus piernas lo hacían por ella. Detrás, dos sombras. Alma no calculó, empujó la puerta del taller y se abrió como una boca. La chica entró y el golpe de reja sonó como un aplauso. El mecánico, desde dentro, accionó el pestillo nuevo. Los dos tipos se quedaron con la inercia estampada en el aire. No hay escenas perfectas. Uno insultó, el otro amagó con el pie. Pero el barrio ya sabía leer de otra manera. En la panadería, el panadero sacó medio cuerpo a la calle. La farmacéutica asomó con el móvil ya en llamada. Un coche frenó. Un abuelo paseando un perro recogió la correa con la gravedad de un general. Los dos tipos se desinflaron. Se fueron hacia la nada de donde venían. La chica jadeó adentro, y el olor a aceite y a goma quemada supo a refugio. Gracias, dijo, y fue una palabra sin moño, una palabra áspera y útil. Alma no sonrió. Oh sí, pero por dentro. No se le fue el miedo, no se convirtió en estatua. Pero notó que algo se había movido en la balanza invisible que llevamos encima. No era valentía, era costumbre de no dejar sola a una que corre. Esa noche, Alma revisó la campana. Estaba de nuevo en su sitio, con una cuerda más firme. Le había dibujado un pequeño círculo rojo alrededor para marcar dónde tirar con más efecto. No hacía poesía con el metal, hacía ingeniería doméstica del ruido. Hizo otra cosa. Escribió en un papel, a mano, con su letra nada cursiva, las 3 frases que mejor funcionaban para pedir ayuda en su calle. No eran perfectas, no eran recetas universales. Pero ella las había probado y eso valía. Ayuda, abran la puerta, llamen al 112, me persiguen. Voy a entrar, por favor. Luego le sacó una foto y la mandó al grupo de WhatsApp improvisado del barrio. Las vecinas respondieron con emojis poco solemnes y con 2 ideas nuevas. Pegamos esto al lado del timbre y lo enseñamos en la asamblea del sábado. En la asamblea, que no era asamblea porque nadie sabía conducir una asamblea, la palabra se pasó como un pan caliente. Alguien propuso poner luces solares en el lateral oscuro. Alguien se ofreció a instalarlas. El mecánico dijo que tenía unas de sobra. Un chico joven, que volvía tarde de estudiar,
Contó que llevaba un silbato colgado del bolso porque su abuela se lo había dado por pesada, y que ahora le entendía la pesadez. Una mujer pidió no usar grupos de chat para rumores. Si hay un suceso, se describe lo justo y se comparten datos útiles, no se teatraliza. Aprendieron a hacer de la utilidad un estilo. La resolución judicial llegó como llegan esas cosas, con un número de expediente y una redacción seca. De los 5, 2 recibieron condena por tentativa de robo con violencia. No aparecía la palabra que a Alma le había dado más miedo. No todo se puede nombrar en un papel. Los otros 3 quedaron en nada por falta de pruebas. Esa mezcla de victoria incompleta y de alivio en minúsculas no se parece a las finales felices que promete la ficción. Pero sirve para seguir, que era el objetivo. Al tiempo, Alma retomó la costumbre de volver andando cuando el turno no se le hacía tarde. No por testarudez, no por terapia forzada. Por recuperar el derecho a ocupar su calle sin excusas. El perro de la reja seguía ladrando, pero ahora lo hacía con menos ansiedad, o quizá era ella la que escuchaba distinto. El taxista, alguna noche, le pitaba un saludo breve. La farmacéutica añadía a su saludo un todo bien, que no pesaba, solo acompañaba. El mecánico empezó a cerrar unos minutos más tarde por si acaso. La historia no termina con una estatua ni con un eslogan. Termina, si es que termina hoy, con otra noche cualquiera. Alma se ajusta la mochila. Recorre con un dedo el borde de las llaves. Mira de reojo la campana. Pasa frente a la panadería, donde ya lavan la harina del día. Sabe que si hace falta, hará ruido. Sabe también que si otra corre, abrirá. Eso es todo y es suficiente. No hay épica, hay instrucciones, hay manos disponibles, hay ojos que miran y no se esconden. Y una chica que aprendió que el miedo llega antes que el peligro, pero que también se va antes si no lo dejas estar solo. Y mientras se aleja, piensa en algo sencillo. Las ciudades no son las que salen en los folletos, son las que se sostienen cuando nadie mira. Cada gesto mínimo, tirar de una campana, abrir una puerta, gritar lo justo, escuchar sin juicio, suma ladrillos invisibles. No hace falta saberse fuerte para hacerlos. Basta con no fallarse a una misma en el instante en que los pasos de otros intentan dictarte el ritmo. Ese instante es la historia. Lo demás son calles. La mañana en que su madre llamó, Alma ya había rehecho el recorrido 3 veces. No porque quisiera obsesionarse, sino porque el cuerpo le pedía ensayar la normalidad como quien calienta antes de subir a un escenario. Cuando vio en la pantalla mamá, contestó con ese tono que usamos para no preocupar y acabamos afinando mal. Estoy bien, dijo antes de que la otra preguntara. Su madre respiró al otro lado, esa respiración que se oye cuando el silencio empieza a llenarse de cosas. Me llamó Leti. Dijo que te acompañó a la comisaría. ¿Quieres que vaya? Alma la imaginó cruzando la ciudad en metro, con el bolso apretado como si fuera un salvavidas. No quería convertirla en testigo de su miedo, y tampoco quería convertirla en espectadora de su recuperación, que no iba de épicas. No hace falta hoy. Viens a verme el domingo. Yo te cuento todo. Y te prometo que estoy haciendo las cosas con cabeza. Su madre guardó un silencio que en otra época hubiera sido reproche. Ahora sonó más a gracias por tratarme de adulta también. ¿Quieres que te compre una luz de esas que se pegan en las puertas? Preguntó, buscando encontrar utilidad en lo modesto. Ya las tenemos. Para el portal y para la parte del solar. El mecánico nos dio unas usadas, les cambió la batería. Val. Pues te llevo una sopa. La sopa era su forma de decir estoy sin invadir. A veces la comida es la versión comestible de un abrazo. Ese mismo día, en el trabajo, Alma se dio cuenta de que no era la única calibrando. Una compañera, Patricia, dejó un grifo abierto un segundo de más y se le escapó un llanto como de estornudo, pequeño, molesto para ella misma. Luego confesó que a su hermana la habían seguido 2 calles hace un mes y que lo había guardado porque le daba vergüenza que le dijeran tienes que tener cuidado. Se dijeron lo obvio, que tener cuidado no es un hechizo, que las cosas pasan igual, que lo único que cambia es lo que haces después. Al salir, Alma pasó por la farmacia. La farmacéutica, que ahora era Mari Carmen y no la de la farmacia, le enseñó un spray pequeño que venía con un seguro de color para no activarlo por accidente. Le recomendó practicar con el gesto de quitar el seguro sin mirar,
como quien practica encontrar el intermitente sin pensar. En la puerta tenían ya pegado un papel que decía: si corres, entra. Debajo, otro con 3 teléfonos: el 112, el de urgencias de la comisaría más cercana y el del punto de ayuda del centro de salud, que funciona hasta las 10. Herramientas con forma de números. El sábado hicieron una prueba a propósito. No la llamaron simulacro para que no sonara grande. El plan era simple. A una hora acordada, 3 personas iban a tocar la campana del taller, otra iba a golpear la reja 3 veces, y la panadería debía abrir. Querían medir tiempos. Querían saber si 4 golpes significaban abre sin preguntar o tráeme pan integral. Se equivocaron 2 veces. La primera, el panadero abrió a destiempo porque estaba con las manos en la masa. La segunda, la campana no sonó lo suficiente y hubo que tirar con más fuerza. Rieron con algo de pena, ajustaron la cuerda, decidieron un patrón. 5 golpes seguidos es urgencia, 2 es broma, 3 es queda harina. Cosas que en papel suenan tontas. En la calle, salvan minutos. Esa tarde, Alma fue al centro de salud a la cita con la psicóloga del programa de atención. No había incienso ni palabras grandilocuentes. Una mesa, 2 sillas, una libreta. La psicóloga le explicó, con una voz sin prisa, que a veces el cerebro entiende el peligro como un altavoz con feedback, y que hay que enseñarle a bajar el volumen sin apagarlo. Trabajaron con algo concreto: identificar en el cuerpo un semáforo. Rojo era cuando el corazón se le iba a 180 y las manos temblaban. Amarillo, cuando el pecho apretaba pero los hombros aún respondían. Verde, cuando el pensamiento podía adelantarse al susto. No buscaban magia. Buscaban palancas. Quiero que pienses, dijo la psicóloga, en 3 frases cortas para ti cuando esté en rojo. No para el mundo, para ti. Algo que te sostenga, que te organice. No soy fuerte. No me pasa nada. Algo como ahora cojo aire, busco la luz, llamo. Que la boca sepa qué decirle a la cabeza cuando la cabeza se desordene. Alma salió con 3 frases en un papel doblado. En el bus, se sorprendió repitiéndolas en voz baja sin planearlo. No se cambió la vida, pero el cuerpo pidió repetir, como cuando descubres que una llave gira mejor si no fuerzas desde el principio. La siguiente llamada de la policía fue para una rueda de reconocimiento. De las que no se ven en las películas. Ella no los vería. Ellos a ella, tampoco. Números, voces, alturas semejantes. Alma repitió lo que ya sabía, que la noche aplana las caras, pero el cuerpo marca una coreografía propia, y que hay voces que cuelgan las palabras del mismo gancho. Señaló con dudas. La agente que la acompañaba le dijo que las dudas también sirven. No estaban montando un altar, estaban armando un caso. Luego hubo días de nada. Días de platos sucios, de ropa tendida, de risas con Leti por chorradas de internet, de mensajes de la madre con memes absurdos que empezaban a gustarle. Esos días, que parecen no contar para las historias, son los que verdaderamente hacen de colchón. Un martes cualquiera, en la cola del supermercado, un hombre se acercó demasiado. El cuerpo de Alma marcó rojo. Se llevó la mano al spray. Luego miró. Era un señor mayor que solo estaba leyendo los precios al revés porque había olvidado las gafas. Amarillo. Se rió por dentro de su propio latigazo. Recordó una frase que le había dicho la psicóloga: no le debes una explicación a nadie por cuidarte, pero tampoco te la debes negar a ti por aliviarte. Se relajó medio centímetro. Compró 2 bombillas de bajo consumo. Ese mismo día, en el tablón del portal, encontró una nota impresa por la presidenta de la comunidad. Se solicita cambio de luminarias en la calle X y revisión de farolas fundidas. Adjuntamos firmas. Habían conseguido más de 50. No era una revolución. Era burocracia con peso. Los cambios tardaron, como tardan las cosas que dependen de oficinas. Pero un jueves de lluvia, una cuadrilla municipal llegó con un camión y 2 hombres con arnés. Subieron, bajaron, cambiaron. Cuando encendieron las nuevas farolas, el asfalto se volvió más honesto. La luz no espanta el mal, pero espanta sombras innecesarias. El barrio se dio un aplauso silencioso. A veces, sin embargo, los hilos se enredan. Una noche, Gloria, otra vecina del grupo, escuchó un grito y abrió desde el 3er piso sin mirar.
No era una chica corriendo. Era un tipo que escapaba con un bolso. Entró al portal, se perdió por la escalera de incendios y salió por la azotea. Al día siguiente, el grupo se reunió a revisar el protocolo, palabra grande que usaban con humor. Decidieron dos cosas nuevas: que si alguien grita abre, quien está arriba pregunta quién eres, y busca otra voz, una segunda, que confirme. Y que en el portal, por dentro, se pegue una lista con 5 números de vecinos que atienden de madrugada. No para sentirse policías. Para no ir cada uno por libre. El taxista, que se llamaba Eugenio y Alma supo demasiado tarde, empezó a parar a veces frente al taller. No a hacerse notar, sino por rutina de ruta. Llevaba 30 años de noches y sabía leer más que otros. Les propuso hablar con 2 compañeros suyos para que se sumaran a la lista de gente despierta. La presidenta los invitó a la asamblea sin asamblea. Eugenio contó que él aprendió a medir conversaciones por el retrovisor, que hay cuando una voz sube medio tono y no por enfado, sino por miedo. Definieron una seña, 2 pitidos cortos al pasar por la esquina si todo bien, uno largo si veían algo raro. A la tercera semana, ya era un código que los perros del barrio tenían aprendido. Un día, Alma vio al más alto de los 5 en una foto que le enseñó la policía. No era público, era parte de la instrucción. Habían encontrado a 3 juntos, borrachos, tratando de vender un móvil que no encajaba con su relato. El alto tenía ahora el pelo más corto y un parche mal curado en la ceja. A Alma le dio un golpe el estómago y luego se le pasó. No porque estuviera por encima, sino porque el cuerpo también aprende a no regalarles tanta gasolina. La abogada de oficio, que ya era para ella una cara que olía a café cargado, le explicó en lenguaje de ascensor qué podía pasar, que hubiese juicio, que hubiera conformidad, que el fiscal negociara una pena por tentativa de robo con violencia y que lo de agresión no encajara por falta de prueba de actos concretos. A Alma no le gustó. No se sintió reparada por esa palabra que le faltaba, pero entendió el alfabeto. Firmó su presencia cuando tocó y dejó de morderse el labio con el resto. En paralelo, la vida se insistía. Una amiga de Leti montó un grupo de paseo nocturno para volver juntas los viernes. No eran patrullas, no eran superhéroes. Eran 6 chicas con auriculares compartiendo música por la calle, con un altavoz pequeño colgado del bolso y un perro mediano que no servía para morder, pero sí para marcar territorio alegre. En las primeras caminatas se sentían ridículas. En la tercera, ya no. Alma empezó a correr por la mañana los domingos, no para entrenar la huida, sino para desperezar un cuerpo que se le estaba quedando encogido. Al pasar por la tienda de ultramarinos, la campana, con su cuerda nueva, se convirtió en una especie de metrónomo de barrio. Un niño preguntó un día para qué era. La madre dijo para pedir ayuda. El niño asintió con la seriedad solemne de los niños cuando entienden que hay cosas importantes que no requieren fuegos artificiales. La segunda intervención grande de la campana no fue espectacular. Una señora mayor tropezó con una baldosa y se cayó de rodillas. Alguien tocó 2 golpes para pedir ayuda y el mecánico salió con un botiquín viejo y una venda que olía a desinfectante. Esa banalidad fue, para el grupo, otra prueba de que habían insertado una herramienta en la calle. No era solo para noches negras. Era para todo. Con el tiempo, Alma dejó de saltar con el ruido del motor del autobús. Empezó a darse cuenta de que el miedo, cuando se le trata con cosas, cambia de sitio y de tamaño. No desaparece, pero se vuelve manejable como una caja que puedes arrastrar sin que te aplaste. Luego llegó el día que nadie quería pero que tampoco evitaban, el juicio. No fue una escena pulcra. Las sillas cojeaban. El aire acondicionado se negaba a decidir una temperatura. Los acusados entraron con chalecos que parecían de otra historia y miradas vacías, no desafiantes, vacías. Alma se sentó, escuchó preguntas, contestó sin adornos. El juez hizo esa cosa que hacen algunos, convertir la vida en casillas. El fiscal hizo su trabajo de simplificar para encajar. La abogada de los acusados jugó a la duda. Hubo un momento desagradable cuando alguien insinuó que ella quizá malinterpretó. Alma sostuvo la mirada en la madera de la mesa y dijo: «Me siguieron 5 personas, me acorralaron, me agarraron la mochila, pedí ayuda, corrí, me subí a un taxi, denuncié». Eso pasó. El resto son giros. No levantó la voz. No hacía falta. La sala se organizó alrededor de esa línea.
La sentencia llegó semanas después. Los condenaron por robo con violencia en grado de tentativa y amenazas leves. Les cayó una pena que era menos de lo que a mucha gente le parecería, y más de lo que a otra. Para Alma, fue un papel que decía algo distinto a lo que ella hubiera querido leer, pero suficientemente cerca del suelo como para pisarlo. No había reparación emocional escrita. Nadie la esperaba a esta altura. La noche tras la sentencia, en el taller, improvisaron un brindis con vasos de plástico y refrescos. El mecánico, que se llamaba Rafa y que nadie recordaba si lo había dicho, hizo un chiste malo. La farmacéutica llevó empanadas. El panadero se manchó la camisa y fingió que no. La presidenta habló de más y luego se rió de sí misma. Eugenio, el taxista, dijo que prefería no brindar por la condena, sino por la cadena de cosas que había funcionado. Abrir, llamar, hacer ruido, escribir, insistir. Todos estuvieron de acuerdo en lo pequeño y en lo importante. Hubo, inevitable, comentarios en la esquina. Un par de vecinos dijeron que ahora la calle parecía una alarma ambulante y que de noche no se podía ni toser. Les contestaron sin guerra, que el ruido innecesario era molesto, sí, que las necesidades, prioridad, que lo demás, convivencia. Ajustaron. Pusieron horarios para el uso de la campana, a partir de la 1, solo por urgencia. Y un código con linterna para las ventanas. Luz intermitente rápida desde el segundo piso significaba llamando al 112, luz fija, habrán abajo. L'eau Iban encontrando. A veces, el cuerpo le hacía jugadas traicioneras. Un día, sin razón aparente, en medio del pasillo del supermercado, le temblaron las manos y se le empañaron los ojos. Apoyó la frente en el mango del carro y respiró en 4 tiempos. Lo único que hizo fue esperar y no culparse por no entender por qué. Cuando se calmó, pagó y se fue a casa. Se lo contó a la psicóloga. Le dijo que era normal, que los sustos se esconden donde quieren y aparecen cuando no conviene, que no era un fracaso, era parte del proceso. No hay épica en llorar sobre tomates. Hay humanidad. Otra noche, una chica se acercó en la panadería, tímida, con ese aire de quien quiere decir algo que le da vergüenza. Yo salgo del trabajo a las 3 muchas veces. ¿Puedo avisar al grupo cuando vaya saliendo? Para que alguien me conteste un ok, ¿te leo? Claro, dijeron varias a la vez. No era para montar escolta. Era para que un mensaje de llegué no cayera en el vacío. Empezaron 5. Al mes eran 12. A los 2, empezaron a turnarse para responder, porque el cansancio también existe. Ajustaron expectativas y hábitos. Aprendieron a no reprochar si alguien olvidaba avisar, a preguntar y ya. Aprendieron a no convertir el cuidado en control. Ese equilibrio es fino y se aprende ensayándolo. En medio de todo, Alma descubrió un pequeño placer nuevo: enseñar a otra persona el mapa de ruido del barrio. Una tarde, acompañó a Patricia por la ruta con más luces, le señaló la tapa de alcantarilla que hacía cantar, el coche que se disparaba al primer golpe, el portal con cámara que había mejorado el ángulo, la tiendita que deja el timbre a volumen 10. No era paranoia. Era conocimiento situado. A la vuelta, se rieron de la solemnidad de esa expresión y le pusieron nombre tontorrón: la guía del ruido útil. Un viernes, lloviendo, Alma y Leti vieron a un chico, quizá 17 años, correr detrás de una chica con el móvil en la mano. La chica parecía no estar segura de si la seguían a ella o si el chico corría por otra cosa. Alma cruzó y dijo alto, sin gritar demasiado: ¿te están siguiendo? ¿Quieres entrar a la panadería? La chica dudó un instante y asintió. Entraron las 3. El chico pasó de largo, o fingió pasar de largo. Alma no se sintió heroína. Se sintió tranquila por haber preguntado sin vergüenza. La peor consecuencia de preguntar sería un no, gracias. La mejor, lo que acababa de ocurrir. Empezó a practicar esa pregunta como quien lleva su llave preferida en el bolsillo. En casa, los domingos con su madre empezaron a recuperar otro sabor. Cocinaban sopas que luego congelaban en porciones. Hablaban de cosas que no eran la noche en que todo se movió. Su madre, con ese humor seco que aparece cuando el drama ya no gobierna, le dijo: antes temía por si te pasaba algo. Ahora, además, temo que te conviertas en la jefa del barrio. Peor sería ser la jefa de nadie, contestó Alma, y brindaron con caldos.
A Letty le fue creciendo la libreta. Empezaron a anotar no solo ideas y mejoras, sino historias de después, pequeñas victorias. La señora que dejó de salir con miedo a tirar la basura por la noche, el abuelo que se ofreció a acompañar a chicos del instituto ciertas tardes, el dueño de la tienda que puso una luz con sensor que, además de iluminar, gasta menos. Entre esos apuntes, también había borrones. Un día en que alguien insultó desde un coche y no supieron qué contestar. Una propuesta de poner cámaras en todas partes que se frenó porque nadie quería convertir el barrio en un plató. En cada borronazo encontraron una forma de hacer menos ruido malo y más bueno. Un sábado muy temprano, Alma salió a correr y se cruzó con el mecánico que abría la persiana media hora antes de lo habitual. Iba despeinado, con ojeras en plural. ¿No duermes?, preguntó Alma. Es que tengo un miedo nuevo, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Ahora me da miedo no escuchar si alguien necesita la campana. Entonces vamos a poner otra en la esquina de la panadería y le quitamos peso a la tuya, propuso ella, como si estuviera hablando de mover sillas. Rafa sonrió por primera vez en semanas con la sonrisa completa. Hecho. Tengo otra por ahí, más pequeña, pero hace el mismo daño al oído. La instalaron la semana siguiente. La cuerda nueva era roja, para verla mejor. El cartel decía lo mismo que el otro, tírala sin pena. En los primeros días sonó 2 veces por curiosidad de críos y una por necesidad, un incendio menor en una papelera. Llegó gente con cubos, con extintores. Lo apagaron en segundos. Había algo casi ridículo en sentir orgullo por apagar una papelera. Y sin embargo, fue un ensayo general que dio una tranquilidad rara. Llegó también el primer no necesario. Una noche, 2 hombres con copas de más se pusieron a tocar la campana por chiste. El barrio no respondió con gritos ni con ganas de pelea. Salió la presidenta con la calma de quien ha sido profesora y dijo: «Esa cuerda no es un juguete. Si la tocáis sin necesidad, hacéis que cuando alguien la toque de verdad pensemos que otra vez son bobadas. ¿Queréis tocar campanas? Id a una iglesia y pedís permiso. Aquí no». Los hombres, más por no complicarse que por convicción, se fueron. El barrio entendió que la utilidad también se defiende con frases sencillas. En lo personal, Alma decidió cambiar la hora de salida del trabajo 2 días a la semana. Lo habló con su jefa. No puso el ataque como carta, no pidió compasión. Explicó que quería ajustar su ruta a una franja con más vida. La jefa, una mujer curtida en horarios de clientes, dijo que sí y marcó en un papel un acuerdo. 2 días sale antes, 1 día entra más temprano. Nada heroico, todo útil. Hubo también un encuentro incómodo, inevitable. Uno de los condenados salió del juzgado el mismo día que Alma salía de una gestión. Se cruzaron. Se reconocieron en la periferia de la mirada. Él hizo un gesto que parecía pedir disculpas y al mismo tiempo exigir compasión, esa mueca contradictoria de quien no sabe qué quiere pedir. Alma no se paró. No tenía que abrazar ni convertir en lección. Pasó de largo. Cuando llegó a la esquina, notó que el corazón quería correr por su cuenta. Se apoyó en un escaparate y aplicó su semáforo. Rojo. Ahora cojo aire. Amarillo. Busco la luz. Verde. Llamo a Letty. Le contó. Letty no le dio consejos. Le dijo: estoy. En la economía de las palabras, esa es de las que mejor pagan. El verano trajo más gente a la calle y también otro tipo de problemas. Ruido que molesta, borrachos que creen que la noche les pertenece, peleas tontas. El grupo se resistió a convertirse en policía del comportamiento. Mantuvieron su foco, ruido útil, puertas que se abren, manos que sostienen, llamadas que se hacen. Si había jaleo, llamaban. Si había risa alta, vivían y ya. Ese límite, que parece obvio, hay que reconquistarlo a diario. Una noche de agosto, hicieron una caminata conjunta por el barrio, con velas eléctricas y farolillos pequeños. No era protesta. Era ocupación pacífica del espacio. Se rieron, cantaron bajito una canción vieja que la madre de Alma se sabía de memoria. La señora del segundo piso sacó una silla a la ventana y aplaudió con los dedos en el alféizar. Alguien llevó una radio pequeña. Los niños corrieron entre piernas. La campana no sonó. Y aún así, todo sonó a que estaba allí por si hiciera falta. En alguna de esas noches,
Alma y Eugenio se sentaron en el bordillo a tomar un café de termo que sabía mucho a madrugada. Él le contó de una vez, hace años, en que una chica entró en su taxi llorando y el tipo que la perseguía golpeó el capó con los nudillos. Él arrancó y no pensó en nada más. La dejó en el hospital y luego se quedó un buen rato aparcado escuchando cómo su propio corazón intentaba salirse por la camisa. «No te acostumbras», dijo. «Aprendes a hacer igual». «Yo no quiero acostumbrarme», dijo Alma. «Quiero que la costumbre sea abrir la puerta. No cerrar la garganta». Eugenio asintió como quien firma un contrato invisible. Llegó septiembre y con él, los horarios de colegio. La calle cambió de sonido. Por las mañanas, mochilas, por las tardes, patinetes. La campana seguía ahí, menos protagonista pero más parte del paisaje. Un día, un turista preguntó para qué era. El panadero, con paciencia cómica, le explicó. El turista dijo que en su barrio, en otra ciudad, tenían un silbato comunitario. Se llevaron la anécdota como se llevan los imanes de nevera. A veces las ideas viajan en bocas ajenas. Alma volvió al centro de salud para una última cita con la psicóloga. No porque estuviera todo resuelto, palabra tramposa, sino porque habían decidido pasar a un ritmo de seguimiento más espaciado. Le preguntaron qué se llevaba. Dijo que 3 cosas: el semáforo, el permiso de pedir y el hábito de ofrecer sin grandilocuencia. Y una cuarta que no sabía nombrar hasta que la psicóloga le dijo: «Eso se llama agencia». Alma prefirió su forma, hacer. Salir por la noche ya no era una película muda. Era un acto corriente con medidas que a veces se tomarían y otras se olvidarían. El miedo, cuando aparecía, se sentaba en el asiento de atrás. A veces hacía ruido, a veces se dormía. No mandaba. El último susto, porque siempre hay un último susto que luego deja de serlo cuando aparece otro, fue sencillo. Un tipo se acercó demasiado en la parada del bus. Empezó con una cantinela grosera. Alma hizo lo que había ensayado. Se movió 2 pasos hasta quedar al lado de otra mujer, levantó el móvil, dijo en alto, lo justo para que los oyentes se sumaran: «Me está molestando esta persona. Por favor, si alguien puede quedarse a mi lado mientras llega el bus». 2 miradas más se pegaron a la suya. El tipo bufó y se fue. No hubo campana, no hubo reja, no hubo destornillador. Hubo gente despierta. A veces, la sinfonía entera cabe en un compás. Semanas después, en una de las pocas tardes libres que le daban, Alma se sentó en el banco de siempre con su madre. El sol caía torcido y les hacía entornar los ojos. La madre sacó un tupper de sopa fría, una broma y un bálsamo. Hablaron de series y de cuentas por pagar. La madre la miró con esa mezcla de orgullo y miedo que no desaparece. «¿Te queda mucho por estar bien?», preguntó con torpeza hermosa. «Me queda toda la vida», respondió Alma, sin dramatismo. «Pero hoy estoy mejor que ayer. Y mañana, ya veremos». «Eso vale». Volvieron en silencio un rato. Escucharon una bicicleta pasar, el golpe lejano de un balón, una risa de niño. La campana del taller, a lo lejos, tintineó por una corriente de aire. Ninguna de las dos se alarmó. Sonaba a música de fondo. A veces, por la noche, Alma probaba un ejercicio que la psicóloga le había recomendado: recordar con precisión cosas que la ciudad hacía bien, para contrapesar el inventario de lo que hacía mal. El panadero que dejaba pan viejo en la puerta para el que no pudiera pagar. La farmacéutica que apuntaba quien necesitaba medicación de urgencia a crédito. Eugenio, que doblaba un poquito su ruta para pasar por la calle oscura. Leti, que animaba sin convertirlo en misión. El mecánico, que cepilló con cuidado el óxido de la campana. La señora del segundo que aprendió a encender y apagar a tiempo. Las placas nuevas de luz. Las firmas. Las frases ensayadas. Nada de eso hacía titulares. Todo eso sostenía el suelo. Y cuando la memoria tiraba hacia la esquina donde una noche 5 sombras que ya no eran monstruos pero tampoco eran nadie se despegaron de la pared, Alma no borraba la escena. La ponía en su sitio, como una fotografía en una carpeta con nombre. A veces, incluso, la dejaba abierta un minuto para recordarse que no todo está bajo control, que el miedo avisa y a veces exagera, pero que cuando señala, conviene escuchar. La cerraba luego, sin ceremonias.
Esta historia podría haber sido otra. Podría haber sido un silencio tragado, una rabia envenenada, un barrio que se aparta. Podría haber sido mito de valentía individual, con puños y eslóganes. No lo fue. Fue un conjunto de cosas pequeñas. Una cuerda que suena, una puerta que se abre, un botón que se pulsa, un número que se marca, una frase que organiza la cabeza, una vecina que pregunta sin invadir, un taxista que abre la puerta, un mecánico que golpea una reja, una madre que lleva sopa, una amiga que anota ideas. Una luz que se enciende porque alguien insistió en firmar un papel. Y una chica que empezó a pensar que el mapa de su calle también le pertenecía a ella. La noche que llovió con ganas y la campana se quedó muda porque la cuerda se empapó y resbalaba. Se rieron. Hasta las herramientas se cansan, dijo Leti. La secaron con un trapo viejo, le pusieron un trozo de esparadrapo en el nudo y volvieron a escucharla sonar. No era perfecta. Servía. Ese verbo, servir, fue el que se quedó. Y, cuando ya creías que el barrio se había contado del todo, apareció una escena mínima que lo redondeó. Un niño, el de la pregunta, vino con su madre y un dibujo. Una campana con brazos abiertos y una carita simple, 2 puntos y una sonrisa. Debajo, en letras torcidas, había escrito, para ayudar. Lo pegó en la reja del taller con celo. Se voló a los 2 días por la lluvia. Lo volvieron a pegar con cinta mejor. Se volverá a caer. Lo volverán a poner. No porque sea un símbolo precioso, sino porque explica sin palabras lo que han decidido hacer, estar. Así que si alguna vez pasas por esa calle, verás cosas que no merecen foto, y sin embargo invitan a quedarse. La luz que ya no parpadea, el cartel que no presume, la cuerda al alcance de una mano cansada, la panadería con olor a primera hornada, el taxi que pasa y pita 2 veces, el perro que ladra pero menos, el eco blando de conversaciones que no quieren heroísmos. Y si se te ocurre pensar que las ciudades las hacen las grandes obras, recuerda esta, la del barrio que, cuando una chica corrió de noche con el aire cortándole los pulmones, aprendió a tocar una campana, a abrir una puerta y a no soltar la cuerda. Porque aquello que empezó con 5 sombras una medianoche, continuó con 100 pequeñas luces encendidas por manos distintas. Y eso, aunque no aparezca en los mapas, también es cartografía. Esa noche, ya tarde, Alma volvió a casa con paso tranquilo. No porque la protección estuviera garantizada, sino porque la intemperie compartida pesa menos. Antes de girar la esquina, miró un segundo al cielo, que es algo que hacía cuando estaba aprendiendo a no agachar la cabeza por costumbre. Respiró y, sin darse cuenta, tocó el llavero, no para activar nada, sino para recordarse que había botones que funcionaban y manos que respondían. Entró al portal. En el rellano, la luz se encendió con el sensor nuevo. La puerta hizo el clic conocido. Cerró. Afuera, la campana no sonó. Adentro, el corazón, por fin, también dejó de hacerlo a golpes.